¿cómo están? Para hoy tenemos un ejercicio de 3×3 por el método de Gauss-Jordan. Tenemos esta función y lo primero que debemos hallar es las filas que queden todas las x. En la primera ocasión solo tenemos una x, que es esta, más 2y es igual, pero aquí como va una z, vamos a dejar un espacio acá y vamos a poner igual a menos 1, que es este valor. Aquí está 2y, vamos a ponerla debajo de las 2y. Aquí solo tenemos más z, vamos a colocarla aquí donde dejamos este espacio, más z. Y aquí igual a 0. Aquí debajo de las x vamos a colocar esta x, que es x más 2z debajo de las 2z, más 2z es igual a 11. Vamos a hacerle la función que es f de x y ahora sí empezamos con los determinantes 3×3 y comenzamos a llenar esta matriz 3×3 de la siguiente manera. Aquí como hay un 1 vamos a bajar un 1, aquí hay un 2 vamos a dejar un 2 y aquí como tenemos 0 pues vamos a dejar un 0. Luego aquí tenemos un 0 en esta x, vamos a dejar un 0. Tenemos aquí 2, vamos a bajar el 2 y aquí tenemos un 1 positivo y vamos a colocar el 1. Aquí también tenemos un 1, aquí tenemos un 0 que es el valor de y aquí tenemos un 2 que es el valor de z. Y vamos a bajar toda esta fila que es menos 1, 0 y 11. Y a toda esta fila la vamos a llamar fila 1. A toda esta la vamos a llamar fila 2 y a esta fila 3. Una vez rellenado este determinante, vamos a hacer lo que dice la regla de Gauss-Jordan, que dice que este primer término de acá debe ser el valor de 1, el segundo término va a ser el valor de 0 y el tercer término tiene que valer 0. Entonces vamos a coger a la fila 3 y le vamos a restar menos la fila 1 que tenemos 1. Entonces a 1 le restamos 1 de acá, pues nos va a dar 0. A la fila 3, que aquí como dice 2, vamos a restarle menos lo de la fila 1, que es 2. Y aquí como está el menos, nos quedaría ese número negativo, menos 2. Y F3, que es la fila 3, que es 2, vamos a restarle este número que es 0 y nos quedaría convertido en 2. A este, que es fila 3, vamos a restarle menos la fila 1, que es 1, pues entonces este signo pasaría a multiplicar menos por menos 2 más y nos quedaría un resultado de 12. Y la fila 2, que es todo esta, y la fila 1 la dejaríamos aquí tal y como es. Y de esta forma nos quedaría rellenado este determinante. Para rellenar esta matriz 3×3 bajaríamos estos tres números tal y como están, 1, 0 y 0. Luego la regla de Gauss-Jordan nos dice que esta diagonal de acá, este número que es 2, debe convertirlo en 1. Para convertir ese número en 1 cogeríamos la fila 2 sobre este número, sobre 2, para convertir este 2 en 1. 2 dividido en 2 nos daría 1. Y 1, que la siguiente es 1 dividido en 2, nos daría 1/2. Pasaríamos a la siguiente columna, que es este 0, f de 2 dividido en 2, que es 0 dividido en 2, pues nos da 0. Y completaríamos este determinante bajando los numeritos 2, 0, 1 y también esta fila bajaríamos tales los números como están aquí en esta fila 3. Y nos quedaría este determinante o 3×3 rellenado así. Para rellenar este determinante, aquí nos dice la regla de Gauss-Jordan que debemos combinar ahora este 2, convertirlo a 0. Entonces, ¿cómo sería? F de 1 menos 2 veces F de 2, que es 1. Como en esta fórmula
tenemos la operación que es una multiplicación, vamos a hacer la siguiente forma. Bajamos este 1, 0 y 0, lo bajamos tal y como es porque ya cumple el método de Gauss-Jordan. Pero este 2 no, este 2 tiene que ser 0. Entonces f de 2, que aquí viene siendo 1 por 2, nos quedaría menos 2, porque aquí está el signo, y menos 2 más 2 nos quedaría 0, haríamos una resta. Pasamos a la siguiente columna. Tenemos aquí menos 2 por f de 2, que equivale a un medio. Eso haría la multiplicación, nos quedaría convertido en menos 1. Y menos 1 y 0, pues 0 no tiene valor, nos quedaría convertido en menos 1. Para este término, aquí tenemos menos 1. Vamos a coger menos 2 y lo vamos a multiplicar por f de 2, que equivale a 0. Y 0 por 2 nos daría 0. Y el resultado que nos queda sería menos 1. Esta fila la coloco tal y de esta forma como está escrito acá estos números. 1, 1 medio y aquí 0. En esta fila de este determinante, la regla de Gauss-Jordan nos pide que volvamos aquí a este numerito, este menos 2, tenemos que volverlo a 0. Pues simplemente la fórmula sería f de 3 más 2 por f de 2. Como en esta fórmula aquí tenemos una multiplicación, vamos a hacer primero esta multiplicación. 2 por f de 2, que equivale a 1, sería 1 por 2 nos daría 2, menos f de 3, que f de 3 aquí vale menos 2, nos quedaría en 0. Aquí este 2 por f de 2, que equivale a un medio, pues nos daría sencillamente 1, más f de 3, que equivale a 2, nos quedaría convertido en 3. Y en esta última columna tenemos 2 por f de 2, que equivale a 0, pues nos quedaría convertido en 0. Solo nos quedaría f de 3, y aquí f de 3 vale 12 y lo bajaríamos acá. Así completaríamos este determinante. Para completar este determinante vamos a bajar esta columna y esta columna tal igual como está. 1, 0, 0. 0, 1 y 0. La siguiente regla que nos pide Gauss-Jordan es coger este 3 y convertirlo a 1. Entonces vamos a coger f de 3 sobre 3, porque aquí tenemos un 3 y 3 dividido en 3 nos va a dar 1. Y este 12 dividido en 3 nos va a dar 4. Y estos dos numeritos, completando esta fila, vamos a colocarlo tal y como está acá, menos 1 y menos 1. Y acá un medio y 0. Y así nos quedaría completado este determinante. En este determinante vamos a bajar toda la columna primera y la segunda. Nos quedaría de esta forma y vamos a completar con toda la fila tal y como está 1 y 4 y lo vamos a bajar 1 y 4. Ahora, una regla de Gauss-Jordan nos pide que convirtamos este menos 1 en 0. Y la fórmula sería que cojamos esta fila f de 1, le sumemos más 1 y este 1 lo multipliquemos por f de 3, que f de 3 sigue siendo 1. Y la operación sería aquí. Como aquí primero hay una multiplicación, vamos a operar la multiplicación. F de 3, que sigue siendo 1, por 1 nos daría 1, más f de 1, pero f de 1 está en negativo, que es menos 1, nos daría 0. Aquí tenemos 1 por f de 3, que nos daría 4. Aquí tenemos f de 3, 4, por 1 nos daría 4, más f de 1, que es menos 1, pues sencillamente restaríamos y nos daría 3. En esta fila nos pide que convirtamos un medio a 0 porque es una regla de Gauss-Jordan. Entonces tenemos f de 2, que quiere decir la fila 2, menos un medio, que es como la inversa de este. Un medio por f de 3. Aquí sería siendo f de 3, 1. Y 1 por
1 medio, operaríamos de la siguiente forma. Aquí primero tenemos que hacer esta multiplicación, menos 1 medio por f de 3, y f de 3 nos vale 1 por 1. ¿Cómo convertimos esto en una fraccionario? Pues simplemente le hacemos sobre 1, y esto es igual a menos 1 por 1, porque es así, nos daría menos 1 sobre 2 por 1 nos daría 2. El resultado que damos acá es menos 1 medio, y aquí le vamos a sumar f de 2, y aquí f de 2 nos vale 1 medio positivo más 1 medio positivo, y como este está negativo y este está positivo, se cancelan y nos daría 0. Aquí f de 2 vamos a hacer esta misma operación pero con el 4. 4 por menos 1 sobre 2 nos daría, bajaría este menos 1 medio por este f de 3 que vale 4. Convertimos este 4 fraccionario que es sobre 1, eso es igual a menos 1 por 4, nos daría menos 4, y 2 por 1 nos daría 2. Le sacamos mitad, esto es igual a menos 2 sobre 1, y este 1 se elimina y nos quedaría solo menos 2. Y a este menos 2 hay que sumarle ahora f de 2, pero f de 2 aquí nos vale 0, entonces que el resultado que nos quedaría sería menos 2. Y para este valor de 3 sería el valor de x, para el segundo número sería el valor de y para el tercer número sería el valor de z. Muchas gracias.